Moderna presenta Siempre con la Verdad con Robert Castro Guerra, un programa de actualidad nacional e internacional con comentarios, entrevistas y debates. Siempre con la Verdad. Ya queda con ustedes Robert Castro Guerra. Buenas tardes amigos, siempre con la verdad aquí por Radio Moderna, Radio Papá. Hoy estamos en el programa número 45, 18 de diciembre. Antes de empezar, saludar a mi bebé, a mi hija. Hoy día cumple 27 años, Claudia María, y está celebrando como corresponde. Y toda su familia pues está contenta de tener una señorita muy destacada, profesional ella, y que más que nada es una gran persona, una gran ciudadana, y que va a dejar mucho que hablar como persona y como ejemplo que nos da siempre, cada día, como corresponde. Un saludo para ella. Pero bueno, vamos a tocar temas aquí bastante delicados porque como corresponde a Siempre con la Verdad, pues no podemos acá casarnos con nadie, y mucho menos en la coyuntura en que estamos, que lamentablemente pues estamos en una agonía permanente. El 28 de julio del año pasado entró un presidente que si bien es cierto ganó las elecciones porque la mayoría no quería que gane otra persona. En realidad la gente no votó por PPK, sino votó para que no gane la corrupción, y lamentablemente pues todos estábamos empeñando un poco el alma al diablo porque no sabíamos exactamente qué significaba elegir a PPK. Estábamos pensando que a lo mejor pues podía ser la alternativa, era un profesional, había estado más de 50 años en el poder, tenía mucho ejercicio en el Ejecutivo, varios gobiernos, pero todos sabíamos que era lobista, que estaba en negocios pues con diferentes empresas, pero no sabíamos cuánto estaba involucrado. Sospechábamos. Sin embargo, peor era la rival. La rival sí teníamos, como decía Steven, no me acuerdo el nombre, el apellido de este señor. De PPK tenemos dudas, eso lo decía por Humala, ¿no? Pero por Keiko estamos convencidos, estamos definitivamente evidenciados de las pruebas de corrupción que había con el gobierno de su papá, y que casi todos los personajes que estaban con su papá estaban trabajando pues con Keiko. Entonces, definitivamente iba a ser lo mismo elegir a Keiko que elegir a su papá, y no nos hemos equivocado. Hemos visto pues como en el Congreso actúan de una manera tan prepotente, tan dictatorial, que da vergüenza. Ya ni siquiera da pena, sino da vergüenza. Vergüenza tener un Congreso como el que tenemos. Sin embargo, en esta coyuntura, donde un presidente no solamente cuando era funcionario público como ministro hizo negocios o recibió, si él no hizo los negocios, por lo menos recibió dinero de negocios que hizo su empresa, donde él es titular y accionista. Como él dijo ayer, recibí las utilidades. O sea, él prácticamente, no sé para qué, hicieron una conferencia de prensa multi periodista supuestamente de primer nivel, cuando no tenía posibilidad el señor de explicar lo que todos sabíamos, y encima prácticamente se echó la culpa. Le dijo, se confirmó que yo he recibido utilidades, como lo llama él, no he hecho la gestión, no he sido el gestor para tratar de, un poco desde el punto de vista legal, tratar de zafarse de una denuncia de otra índole, una denuncia penal, pero sí recibió dinero de negocios con Odebrecht. Y esos negocios, por más de que lo haya hecho su socio, un chileno no lo exime de ninguna responsabilidad, porque él sabía. Él ha dicho inclusive, ¿no?, una pregunta que le hace Sol Carreño, el 2006 él revisó sus libros y sabía pues que había recibido dinero de allí porque sabía que habían hecho negocios con Odebrecht. Entonces, ¿por qué ahora que ha sido presidente lo negó desde el primer momento? Él ha mentido, y esa mentira es lo que se está hoy tratando de cambiar la imagen, ¿no? Él ha mentido al país.
ha mentido no solamente al Congreso, sino públicamente a través de los comunicados, de las conferencias de prensa, de los mensajes a la nación que ha dado continuamente. Creo que es uno de los presidentes que en menos de un mes ha tenido más mensajes a la nación, menos de una semana. Ha habido más mensajes a la nación que nunca he tenido oportunidad de apreciar. Entonces, deja mucho que desear definitivamente este personaje, este presidente, y más que los negocios, repito, que ha hecho y que ha cobrado definitivamente cuando fue ministro de Toledo, es por lo que significa el haber engañado y mentido al país continuamente, reiteradamente, respecto de lo que utilizó, de las utilidades que recibió. Eso es lo que se está sancionando, lo que se está criticando. Pero por otro lado, tengo sentimientos encontrados al saber pues que quienes tienen el deber o la responsabilidad pues de alegar esta mentira, esta corrupción, estos negociados pues que no han sido transparentes, es justamente Fuerza Popular, que es el signo de la corrupción en el Perú, a través de los fujimoristas. Entonces, definitivamente, ¿en qué estamos? Entonces, hay muchos que dicen que se vayan todos. Sin embargo, que se vayan todos significaría pues quebrar, salvo que haya un acuerdo nacional, un acuerdo conjunto entre todos pues los políticos, las fuerzas sociales, ¿no? Las fuerzas vivas de la población, que haya un acuerdo donde hayan unas nuevas elecciones sin la participación de todos los políticos que tienen ahorita un cargo público, ¿no es cierto?, en el Ejecutivo y en el Congreso. Unas nuevas elecciones totales, o si no, proceder pues como dice la Constitución, deja el cargo PPK, que PPK debería renunciar. No debería dejarle tampoco pues al Congreso esa posibilidad de que lo vaque, ¿no? Menos vergüenza sería que renuncie que vaque. Pero bueno, ese es el problema de PPK. Sin embargo, ante la salida de PPK, que asuma Vizcarra, que asuma nuevamente Mercedes Arauz, ¿no? De acuerdo al orden constitucional, de ahí Galarreta, y el gobierno definitivamente va a ser mucho más difícil para Keiko. Va a tener que convocar elecciones conforme a ley, donde allí, repito, debería impedirse que toda autoridad que en este momento esté en cargo público pueda ser reelecta. No debería haber reelección, siempre lo he dicho, estoy en contra de todo tipo de reelección para cualquier cargo público. Y esto me está dando la razón. Estamos lamentablemente viviendo momentos muy preocupantes, muy graves para el país, porque hay una inestabilidad política, hay una inestabilidad social, una inestabilidad económica. ¿Cómo nos estarán viendo los países del extranjero, los otros países, ¿no? Las organizaciones extranjeras, las organizaciones internacionales de economía? ¿Cómo estarán viendo pues si está cayendo supuestamente un presidente que tenía mucho arraigo en ellas? Es preocupante. Es preocupante. Y estamos prácticamente en agonía. El presidente PPK del 28 de julio del año pasado, repito, recibió un mandato en agonía porque no se hizo imponer políticamente ante un Congreso que le exigió la salida de su ministro, el ministro de Educación, Saavedra. No supo defenderlo, dejó que le censuren al ministro Saavedra. Después así fueron cayendo, cayó otro ministro también, y así fue dejándose vencer por el Congreso. No ha tenido la muñeca política como para poder, ni la fuerza tampoco, como para poder sacar adelante su gobierno de lujo que dijo que era, y que aparentemente, o después de tantas muestras de incapacidad, definitivamente fue un gabinete de vergüenza. El señor anterior primer ministro, en realidad el señor Zavala no tenía nada que hacer ahí en ese gobierno, debió haberse puesto otro personaje. Mercedes Arauz ahora tampoco ha dado pie en bola, lamentablemente, no sé, pues inició una buena tarea, y lo dije acá cuando fue a ver en Piura el problema de la reconstrucción. Sin embargo, todo quedó ahí. Parece que la ganó las fuerzas políticas del Congreso, un poco que se ha reducido a su mínima expresión. Ahora solo ha salido a hablar, a defender a PPK, diciendo que van a defender lo que es el orden constitucional, si esto sucede, pero en realidad Mercedes Arauz no ha servido tampoco para nada en este gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Lamentablemente esto ha sido así, y hoy estamos, repito, continúa la agonía inicial el 28 de julio, no sabíamos cuándo caía, y ahora prácticamente ya le han dado
su fecha para la sentencia, que sería este jueves, y vamos a ver pues qué pasa. Este jueves 21, ¿no? 21 sería el día en que PPK tendría pues que exponer con sus abogados ante el Congreso su defensa, pero visto lo de ayer ante la prensa nacional, no tiene mucho que decir, no tiene nada que decir, y como leía también, no necesitan los PPK tener enemigos, sino solamente dejarlo hablar para que caiga solo. En fin, vamos a tener ahora a un amigo que he invitado, el señor Nito Mármol, César. Bueno, Nito es su nombre coloquial que nosotros los amigos lo llamamos a él, un gran analista, joven él, que ha estado muchas veces en boga por el tema de la anticorrupción. Hoy lo tenemos aquí y vamos a una pausa y retornamos. Continuamos aquí en Siempre con la Verdad, programa número 45, 18 de diciembre del 2017. Estamos a pocos días de la Navidad, pero mucho antes de la Navidad parece que hay un pavo que se va a cocinar antes, ¿no? Lamentablemente. Leíamos ayer pues en El Comercio que la última encuesta de Ipsos, elaborada entre el 13 y el 15 de diciembre, con el 57% de ciudadanos encuestados considera que PPK debe dejar el gobierno. 41% cree que debe continuar hasta el 2021. Usted, a ver, 61% opina que PPK debe disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones parlamentarias. Y bueno, 32% apoya el desempeño de Keiko Fujimori, que baja 7 puntos prácticamente, y PPK también pierde 9 puntos respecto del mes anterior. Tenemos ya a Nito Mármol, César Mármol, perdón, Nito, disculpa. No, la amistad, con toda confianza, nos hace comunicarnos de esta manera. Nos conocemos muchos años de las luchas contra la dictadura, las luchas por la democracia. Más que eso es lo que antes quiero aclarar aquí, y tal vez no vas a coincidir conmigo. Muchos me hablan del voto anti, de la posición anti, pero en realidad aquí no hay un anti, sino hay un pro. Nosotros creo que hemos trabajado toda la vida por la democracia, en pro de la democracia. Y si estamos en contra, entre comillas, de lo que no sea democracia, yo no tengo la culpa pues que otros partidos, inclusive institutos, no llamamos partidos, grupos políticos estén involucrados en estos temas. No soy anti ningún partido, no soy antiaprista, no soy anti nada, pero sí estoy contra la corrupción. Y la corrupción hoy día la refleja, por ejemplo, un partido como es el partido de gobierno, a cargo del Congreso. Y el mismo PPK, el mismo Peruanos por el Cambio, con un presidente como está, también está involucrado. Buenas tardes, Nito. Muchísimas gracias, Robert, por tu invitación. Te agradezco muchísimo, y sobre todo en estos momentos tan difíciles de la patria. Estoy a tu disposición para cualquier pregunta que me tengas que hacer. Bueno, primero, antes que una pregunta, una reflexión. ¿En qué estamos? Parece, en vez de Navidad, parece que estamos en Semana Santa, ¿no es cierto? Que estamos padeciendo la pasión de Cristo, no sé, como país, políticamente. Así es, efectivamente, Robert, estamos en una situación sumamente delicada para la gobernabilidad y el debido proceso, y también el Estado de Derecho en el país. Nosotros, todos los peruanos, estamos sumamente preocupados por la situación por la cual atraviesa el país, generada única y exclusivamente por el señor Pedro Pablo Kuczynski. El día de hoy nos hemos enterado, bajo la resolución suprema número 24-2017, que ha sido destituido el jefe de prensa de Palacio de Gobierno, es decir, el señor Alberto Cabello Ortega. Esto ha salido publicado en el diario oficial El Peruano, lo cual evidencia pues una crisis total en Palacio de Gobierno. Y no solamente, tenemos también la renuncia de Basombrío, ¿no? Que da mucho que pensar. En realidad yo tengo ahí, no sé, tal vez discrepemos esto, ¿no? Basombrío renuncia casi inmediatamente que PPK el fin de semana, que antes que PPK dé su conferencia de prensa, en la noche, casi a las 12 de la noche, renuncia, pero después ayer PPK dice que le ha pedido que no, que se quede. Pucha, que vamos a suponer que yo, presidente, tengo la razón, yo PPK tengo la razón, y uno de mis allegados renuncia, entonces yo no lo convoco, yo más bien lo saco rapidito porque no se solidariza conmigo, ¿no es cierto? O sea, y todavía le ruego, bueno, si renuncia, pues tiene su derecho, pero no le voy a estar rogando que se quede.
¿Qué pasa con el gobierno? ¿No hay asesores? ¿No hay fuerza? ¿No hay pantalones? Sí, como tú sabes, Robert, yo he trabajado en el Ministerio del Interior, en el despacho ministerial, y también he trabajado en la Procuraduría de Orden Público y Crimen Organizado. Conozco más o menos el funcionamiento del Ministerio del Interior. Sin embargo, el señor Basombrío tiene una denuncia de una cantidad enorme de generales que los pasó a retiro. Bueno, claro, sí, eso es. Entonces, inclusive en este momento está siendo investigado porque habría contratado un estudio jurídico importante de Lima para que lo defienda, ¿no? ¿Pero esa es la razón de la renuncia? No, esa es parte de la renuncia, porque él además, ese es el flanco interno. Uh-huh. El flanco externo es el problema con Kuczynski. Correcto. Él tiene dos flancos. Un flanco, digamos, externamente, con el problema de Kuczynski, y el flanco interno de Basombrío es el problema que él tiene al interior del Ministerio del Interior. Pero hablemos ahora, de Pedro Pablo, lo que nos corresponde en términos generales. Uh-huh. ¿La salida cuál es? O sea, ¿qué nos espera el día jueves? Hay una interpelación prácticamente con una sola pregunta. ¿Cuál va a ser la absolución de PPK ante el cuestionamiento y grave denuncia y pedido de vacancia presidencial? Uh-huh. Bueno, mira, con respecto a lo que ha mencionado el señor Kuczynski, yo quisiera hacer un análisis de carácter político, porque en realidad creo que el jefe de prensa de Palacio de Gobierno se equivocó en convocar a una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno este domingo, ¿no? Este domingo, al menos mi percepción, el señor Alberto Cabello Ortega fue presionado por los medios de comunicación para adelantar un poco lo que debió de decir el día jueves en el Congreso de la República el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, que está siendo cuestionado por varios infracciones constitucionales, entre ellas la establecida en el artículo 126, que dice: los ministros no pueden ejercer otra función pública excepto la legislativa. Y más adelante dice, uh-huh, Robert, lo siguiente, ¿no? Para que los escuchas tengan conocimiento. Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas. Pero justo eso es ayer el término que él ha querido un poco subrayar, que él no ha sido gestor de nada. Él ha dicho, yo soy el gestor, es el señor Sepúlveda, yo solamente soy el ¿cómo se llama? El accionista. O sea, él quiere separar, me parece a mí, a fin de, más allá de una vacancia presidencial que yo la veo en ciernes, quiere evitar una posterior denuncia penal, uh-huh, justamente por haber sido gestor de un negociado, entre comillas, con una empresa que trabaja con el Estado, siendo el ministro del gobierno. Entonces, él ha querido separar el tema de gestión. Dice, yo no he hecho la gestión la ha hecho otro, yo he cobrado nomás. Pero, no sé, yo creo también que, si bien es cierto, el señor Cabello convocó, lo presionaron, cómo habrá sido, uh-huh, nos ha adelantado un poco lo que iba a hacer el día jueves con el Congreso, porque si así PPK se presentaba con el mismo discurso al Congreso, ya sabemos que el Congreso pues no le iba a salvar ni mandrake. No, o sea, pero ahora, ¿qué estará haciendo? Supongo que habrá nuevos asesores que le indicarán a PPK cómo enfrentarse, y o sea, ese camino no es el correcto, tiene que decirte otra cosa, ¿no? Uh-huh. Acá el asunto es que esto es un juicio político. Sí. Lamentablemente, con todo el debido respeto que tengo yo con los periodistas, porque en alguna época de mi vida he hecho locución, pero yo soy profesor, tú sabes, yo soy profesor de 2 escuelas de posgrado en ciencia política. Y este es un tema exclusivamente político. Sí. Lamentablemente el presidente de la República se ha hecho asesorar por su jefe de prensa y por algunos otros constitucionalistas que no le han sabido, digamos, señalar la ruta correcta para una defensa más o menos que lo pueda librar, no de las acusaciones, por ejemplo, establecidas en el artículo, esta sí de todas maneras le van a aplicar, ¿no? Digamos, lo relativo, digamos, a las acusaciones que le están haciendo él aquí
espérate, no la encuentro. Uh-huh. Con respecto a... Acá está, ¿no? A la vacancia presidencial, ¿no? Que es lo que está previsto en la Constitución, que es el hecho de que él está incapacitado permanentemente de ejercer la presidencia de la República. Uh-huh. Pero el otro aspecto de la incapacidad de ejercer la presidencia de la República es el aspecto de índole de denuncia penal. Uh-huh. Entonces, si él renuncia, estaría tácitamente aceptando que él ha incurrido en delito penal e infracción constitucional. Sin embargo, si lo vacan, entonces solamente podría estar incurso en la infracción constitucional. Uh-huh. Correcto. Esas serían las razones por las cuales PPK está tratando de hacer lo que está haciendo. Pero no creo que le vaya muy bien en lo... Yo no sé, de los que conocemos, ¿qué abogado debería defenderlo al presidente? Tiene que ser, ¿qué perfil tendría que tener este abogado? No solamente ser abogado, constitucionalista, que conozca muy bien el tema del reglamento del Congreso, tal vez haber sido un congresista, ¿no? Que conozca y con cancha, porque aparentemente no sé con quién se está asesorando, pero no habría tenido la posibilidad de plantear bien su defensa. Así es, efectivamente, ¿no? Aquí hay dos candidatos que la verdad que uno de ellos es el doctor Raúl Ferrero Costa, pero él es un constitucionalista que no conoce mucho de política. Él estuvo queriendo hace muchos años atrás queriendo ser candidato a la presidencia de la República. Sin embargo, sabemos de que el señor César Hildebrand le descubrió un plagio a Raúl Ferrero, ¿no? Y en ese momento los diarios lo titularon el doctor Xerox, y tuvo que abandonar su carrera política, ¿no? Y en el caso de Antero Flores Arauz, es un ex ministro aprista que tuvo una desastrosa actuación como ministro de Defensa en el caso del Baguazo. Uh-huh. Todos sabemos, por ejemplo, de que los policías que estaban en la estación 8 allá en Bagua, que necesitaban ser extraídos por un helicóptero de las Fuerzas Armadas, no se dio. No tuvieron no se dieron ese porque, apoyo. ¿por qué? Porque Uh-huh. al parecer, según las investigaciones de la comisión de Bagua, al parecer hubo una contraorden de Antero Flores Arauz para no extraer a los policías, que después posteriormente fueron masacrados por la turba que ya se había enterado de lo que había pasado en la Curva del Diablo. Ahora, ¿estos dos abogados serían los que tienen ahorita la posibilidad de ser el abogado de PPK? Bueno, ¿Esa es la información? Al menos esa es la información que yo manejo, y la verdad que si el doctor Raúl Ferrero y el doctor Antero Flores Arauz van a ser los abogados defensores del señor presidente de la República el día jueves 21, la verdad que no avisoro yo resultados más o menos positivos, ¿no? Porque después del adelanto de exposición de motivos del presidente de la República este domingo, prácticamente ya las cartas están echadas sobre la mesa. En este momento sabemos, él ha confirmado que recibió dividendos de su empresa unipersonal. Uh-huh. También sabemos de que el señor Sepúlveda, su socio chileno, habría tenido relaciones con la empresa Odebrecht, y que la empresa Odebrecht le habría depositado en las cuentas de esta empresa, y que el señor Kuczynski ha vuelto a ratificar el día de ayer. Ayer ha confirmado efectivamente todo, de que él recibía los dividendos, pero sin embargo nos llama poderosamente la atención cómo puede ser posible que el presidente de la República no sepa de dónde provienen esos dineros. Sobre ese tema, en la siguiente espacio vamos a hacer una pausa y retornamos. Continuamos aquí en Radio Moderna, Radio Papá, con César Nito Mármol. Estamos conversando sobre la coyuntura política, sobre esta agonía permanente. Como decía en la introducción, pues, ¿no? Tenemos un presidente que entró prácticamente en agonía,
porque no se supo defender cuando debió hacerlo frente a una avalancha de críticas, de golpes bajos, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Es que la norma existe y uno puede hacer uso y abuso de esa norma, del derecho. Lamentablemente nos da esa posibilidad cualquier norma que sea, ¿no? Y este Congreso ha utilizado pues varios de estos mecanismos para poder ejercer su fuerza. Es una fuerza demoledora, una fuerza avasallante, una fuerza abusiva inclusive, pero no sé, la mayoría dio ese Congreso y también la mayoría dijo que no a Keiko. O sea, como que quería poner un presidente pero que esté en la cuerda floja y en cualquier momento tengamos estos problemas. Las encuestas lo dicen claramente. Sin embargo, si mañana fueran las elecciones, aquí también leíamos en esta encuesta de Ipsos, Keiko Fujimori tendría 27%, Julio Guzmán 10%, Verónica 9%, etcétera, etcétera. O sea, no se vislumbra ningún resultado distinto a lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Y retornando un poquito también al tema de que conversabas respecto de la entrevista de anoche con PPK. PPK efectivamente informó, dio a conocer, ¿no?, que había recibido utilidades, dividendos de esta empresa, pero también dio a conocer que él conocía esto desde el 2006, en esa respuesta que le hace a una de las periodistas, ¿no? A Flor Carreño, a Sol Carreño. Entonces, tenemos un presidente que más allá de lo que había cometido y que sabía desde hace muchos años su situación, ha mentido al país, y creo que por ahí va el tema de esta vacancia, no tanto por la infracción que haya cometido, que es un delito penal y que a lo mejor, bueno, ya sus abogados lo sabrán defender penalmente, sino acá lo que estamos cuestionando es que reiteradamente mintió al país, mintió al Congreso y mintió a todo el mundo. Así es, efectivamente, Robert. Acá, digamos, o sea, tengo el artículo 113, dice lo siguiente, ¿no? La presidencia de la República vaca por, 1, muerte del presidente, que no es el caso; 2, su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso; 3, la aceptación de su renuncia; 4, salir del territorio nacional sin permiso; y 5, destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución. Y esto está corriendo paralelo con el reglamento, que acá también lo tengo, el reglamento del Congreso de la República, página 149, dice: los procedimientos para el pedido de vacancia presidencial de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución, dice artículo 89A, y da se establece todo el procedimiento en el inciso A, en el inciso B, en el inciso C y en el inciso D. Esto ¿por qué? Porque, como tú has dicho, Robert, el presidente ha ido cambiando en forma permanente y secuencial su versión con respecto a los hechos que lo relacionaban con Odebrecht. Él, en primera instancia, no quiso asistir a la comisión Lavajato, y seguidamente dijo: no, yo nunca he prestado servicios a Odebrecht. Después, la segunda versión es: sí, he hecho una consultoría, y después ha negado todo. Es decir, estamos frente a un presidente de la República que está mintiéndole al país, en forma permanente y sistemática. Un político, a mí me dijo mi padre, tú sabes, mi padre ha sido congresista de la República en el primer gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, diputado por Lima. Mi padre me decía, ¿no? Un político puede cometer muchas equivocaciones, muchísimas equivocaciones, y tener muchísimos defectos, pero lo peor para un político es mentirle a su pueblo. Y este señor ha mentido a todo el pueblo, ha mentido al país, está mintiendo sistemáticamente. Lamentablemente es así. Ahora, yo me encuentro una suerte de sentimientos encontrados, porque quien aquí denuncia, o sea, ¿quiénes nos representan en el Congreso ante esta denuncia? Mayoritariamente, pues, este grupo de Fuerza Popular, que ya sabemos que representa. O sea, no vamos a decir pues que son manos blancas, ¿no? Estamos hablando de la representación de todo un gobierno de corrupción de los 10 años de Fujimori, ¿no es cierto? Sí. Y por otro lado, tenemos un grupo lamentablemente muy ralo, pero que también tiene otras intenciones, ¿no? Como es el grupo del Frente Amplio. Entonces,
tenemos dos grupos que no nos representan necesariamente como quisiéramos, pero que están enarbolando hoy día la misma bandera, el mismo discurso de lo que la mayoría queremos, que no tener un presidente pues mentiroso. Así es. O sea, en este momento los extremos se han unido. Se han unido. O sea, Increíble. por un lado, como tú dices, Robert, Fuerza Popular, que es un extremo, y el otro extremo es Frente Amplio. Entonces, la ultraderecha con la izquierda. Así es. Y es increíble. Pero mira, Robert, yo he estado haciendo un análisis y aquí el kit del asunto, el campanazo lo tiene que dar Martín Vizcarra. ¿Por qué? Porque yo he estado analizando, tú sabes, yo soy profesor de ciencia política hace muchos años, yo he estado analizando esta situación sobre la sucesión constitucional que se tiene que dar el día jueves. Sin embargo, yo he analizado dos posibilidades. Una posibilidad es de que Martín Vizcarra acepte la presidencia de la República y la otra, que no la acepte. Ahora, si no la acepta Martín Vizcarra, es porque Martín Vizcarra sabe que el gobierno, su gobierno, y el gobierno que va a heredar de Pedro Pablo Kuczynski, tiene una situación, hay una situación insalvable y hay una putrefacción terrible que no se podría salvar. Es decir, aquí el asunto es saber cuál es la decisión que va a tomar el vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, frente a esta crisis política. Si acepta, en buena hora, y si no acepta, es porque él tiene conocimiento efectivamente de que hay una cuestión insalvable en el gobierno de Kuczynski y que todo está en estado de putrefacción. Pero en el caso de Vizcarra, la crítica, más allá de los problemas que tiene PPK, son los problemas que tiene el mismo Vizcarra. Vizcarra renunció porque justamente tenía esta espada de Damocles sobre la cabeza, ¿no? Sí, pero Vizcarra renunció. Sí. Inmediatamente renunció al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no se le denunció, pero además también se sabe, lamentablemente, ¿no? Se sabe que Vizcarra fue presionado por el mismo Zavala y por el mismo presidente de la República. Entonces, lamentablemente, cuando uno es ministro de Estado, yo he visto muchos ministros de Estado pasar por mi oficina. Cuando uno es ministro de Estado, la presión política que se ejerce es enorme, Robert. Inclusive te amenazan de que si no ejecutas tal o cual cosa, te van a retirar la confianza. Entonces yo creo que en ese caso de Chincheros, Martín Vizcarra fue un tonto útil de Zavala y de Kuczynski. Entonces, para mí, los responsables de todo esto es el señor Zavala y el señor Kuczynski. Entonces, en la medida en que si el primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, vea que todo no está podrido y que algo se puede salvar, va a aceptar el mandato de la sucesión presidencial, es decir, el mandato presidencial el día jueves. Su negativa sería una respuesta a decir, no, acá no hay nada insalvable, y en ese caso yo creo que la solución sería llamar a nuevas elecciones. Bueno, ahí la sucesión sería con Mecha Arauz. Sí. Claro, pero de todas maneras, si esto es así como tú lo estás contando, o sea, más allá de los problemas que hay, no solamente en el Ejecutivo, sino estamos hablando ya dentro del grupo político que los PPK, ¿no? Como le llaman. Entonces, él va a encontrar una bancada de PPK totalmente diezmada, va a encontrar una bancada enfrentada, porque ahí se van a comenzar a enfrentar quiénes son vizcarristas y quiénes no. Y creo que ninguno entró por ahí. Entonces, ¿con qué fuerza va a entrar Vizcarra a gobernar si es que además se lo permite o negocia bien con la bancada de Fuerza Popular para que lo tengan por lo menos hasta que termine este periodo presidencial? ¿No? O sea, ¿cómo va a ser Vizcarra ahí? Bueno, yo más o menos veo en la posibilidad de que Vizcarra pueda ¿negociar bien? Hacerse cargo primero aceptar. O sea, lo primero ahorita es aceptar que él acepte la presidencia de la República. Y la otra, Vizcarra tendría que haber negociado bien para saber que no van a vacar. Y la otra posibilidad, Robert, es que Vizcarra no acepte la presidencia de la República. O sea, hay dos posibilidades, ¿no? En el caso de la primera, de que sí acepte, tendría que hacer un gobierno de ancha base y convocar a gente que tenga experiencia, ¿no? Que tenga experiencia en diferentes
en diferentes grupos políticos democráticos que puedan colaborar con él, de manera de que el gobierno de Vizcarra se traduzca un poco en ser un gobierno de transición, para que en el Bicentenario podamos tener elecciones limpias, transparentes, y que la imagen del Perú en el exterior sea de un país respetuoso a sus leyes, respetuoso de su constitución, respetuoso del Estado de Derecho y respetuoso del respeto que todos los peruanos nos debemos. ¿Qué opinas del accionar de Fuerza Popular? Bueno, con respecto al accionar de Fuerza Popular, yo creo en este momento que ellos se han aprovechado de ese descontento popular. Uh-huh. Ellos muy inteligentemente se están aprovechando del descontento popular, de la gente que ya como se dice, ya no quiere saber nada con las mentiras, quiere un nuevo presidente, quiere que esta situación cambie. Y en ese interín de cosas, Fuerza Popular ha recogido esa protesta y la ha tomado como suya, ¿no? Sin embargo, hay otras fuerzas democráticas en el Congreso, que podrían colaborar con Vizcarra en un gobierno de transición con miras al Bicentenario Nacional de la República. Pero la única fuerza mayoritaria y, como te digo, aplastante, pues, Fuerza Popular. ¿Qué Fuerza Popular estaría dentro del gobierno de PPK? En este caso, Vizcarra. No. Lo que yo estoy mencionando es la participación de las fuerzas democráticas. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, de la posibilidad de que Acción Popular apoye, que el partido... Pero Acción Popular también se ha sumado a la vacancia. No. Que César Acuña también apoye esta posición. Entonces, esto en el caso de que Vizcarra acepte. Pero si no acepta Vizcarra, entonces sí, definitivamente tendríamos que irnos, inexorablemente tendríamos que irnos a convocar a nuevas elecciones generales. No, todavía, si no acepta Vizcarra, va a Mecheraos. Claro, pero en el caso de... la vacancia presidencial tiene un efecto político sobre el gabinete. Es decir, al momento de producirse la vacancia presidencial, existe un proceso de interpelación y censura sobre el gabinete. Correcto, el gabinete va a renunciar porque cambian de presidente. Claro. Renuncia a PPK, el gabinete ya no existe. Claro. Vizcarra tiene que nombrar su nuevo gabinete. Así es. Ya, no acepta a Vizcarra, tiene que aceptar Mecheraos. Es lo que corresponde. Entonces Mecheraos dirá sí, acepto o no acepto. Entonces, si no acepta, va a Galarreta. Galarreta inmediatamente tiene que convocar elecciones, que más o menos se entiende que sería en octubre, a fin de que el próximo año, en enero, juramente el nuevo presidente. Más o menos. Claro. Vamos a una pausa, por favor, y retornamos ahí en Siempre con la Verdad. Continuamos acá en Siempre con la Verdad. Antes de proseguir, un saludo a Naricitas. Naricitas, tu mejor opción en fiestas infantiles. Y con ellos aprenderás con diversión y te divertirás aprendiendo. Y en horas locas, las mejores para tu quinceañero y matrimonio. Puedes comunicarte al 241-3083 o escribiendo a la página web www.naricitas.com. O escribiendo también a eventos@naricitas.com. Si quieres celebrar y que sea inolvidable, solo Naricitas te pone la diversión. Y como todas las semanas, pues nada divertido son los temas que tratamos. Naricitas es lo único simpático y divertido de lo que hablamos siempre aquí. Y más aún en esta semana que debería ser pues semana de reflexión, deberíamos estar contentos, esperando la Nochebuena con la familia y tratando de matar el pavo, pero para el 24, no para el 21, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues hay un presidente que no necesita de mucho enemigo para perder la batalla. Está perdiendo esta guerra por propios errores desde el principio, caramba. Y por otro lado, pues Fuerza, como tú dices, Fuerza Popular ha aprovechado la coyuntura, fue elegida pues mayoritariamente por algo motivo, así estaban las normas dadas, y ha aprovechado su situación, ha recogido el sentir ciudadano, está levantando la misma bandera que lógicamente cualquiera con 2 dedos de frente, 3 dedos de frente necesita tener para decir pues que yo no acepto un presidente mentiroso. Y ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a ver, viene la vacancia, porque no creo que el día jueves
pucha, que bueno, sería pues algo súper extraordinario. Habría que ver ese abogado que podría defender a PPK y salvarlo de eso. Va a tener pues un premio, ¿cómo le llaman? Ese premio al final que se da, no, hay un premio, no me acuerdo el nombre, bono de éxito, ¿no? Porque más allá de lo que le cobre va a ser un bono de éxito, y a lo mejor puede ser inclusive el primer ministro que le pueda llevar a cabo, así que PPK sale libre de esta acusación. Pero en fin, como te decía, pues tenemos un gabinete que no tampoco ha dado pie en bola, y tenemos un gabinete que más bien le ha perjudicado al presidente, que no tiene el apoyo popular de nadie. Por eso PPK no tenía ni apoyo en el Congreso ni apoyo en la calle, así, y prácticamente solito ha ido al matadero, y va a ir solito al matadero. Decíamos también que tenemos la posibilidad de que no acepte Vizcarra, que acepte Mecha Arauz, o que no acepte Mecha Arauz, que Galarreta por orden constitucional asuma la presidencia inmediatamente tendrá que convocar elecciones. Las elecciones, de acuerdo a las normas actualmente vigentes, tendría que ser aproximadamente en octubre, pero en octubre tenemos las municipales, las regionales, o sea, se confundirían, se aglutinarían 3 tipos de elecciones en ese momento, y uno no sabría por qué votar. Estuve escuchando a Tuesta Soldevilla, ¿no?, que decía que esto va a ser un sancochado prácticamente, y que además de eso le perjudicaría inclusive a la misma Keiko, porque tendría va a tener un gabinete, un ejercicio Galarreta como Fuerza Popular. Fuerza Popular tendría que ser o un muy buen gobierno, y ¿por qué? La única manera de hacer que Keiko gane en una próxima elección con un muy buen gobierno, porque si es un gobierno negativo, desastroso o malo, o termine este año prácticamente, porque el próximo año va a ser prácticamente elección, entonces no tendría oportunidad Keiko de ganar. ¿Tú qué opinas? Bueno, mira, el asunto, digamos, que se habló en el CADE, digamos, o sea, porque en realidad el gran motor de la economía nacional es la empresa privada. Es la empresa privada, ¿no? Entonces, ahí en el CADE... Pero ahora más bien han hablado de no a las cuerdas separadas. Claro, todo entonces, ahí en el CADE se habló de que, digamos, el factor político tiene que ir en cuerdas separadas que el factor económico. Pero definitivamente, lo hemos podido ver, esta crisis política está afectando gravísimamente las expectativas de nuevas inversiones para el próximo año. También hay una preocupación enorme de la CONFIEP, de la Cámara de Comercio de Lima, etcétera, de los gremios, de los diversos gremios empresariales, sobre la posibilidad de que la economía nacional sufra una paralización con respecto al hecho de que se lleven a cabo nuevas elecciones generales con nuevas elecciones municipales, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto, digamos, el país podría estar sometido nuevamente a un proceso electoral, y si este nuevo proceso electoral, cómo podría afectar, digamos, las nuevas inversiones público-privadas, y también, ¿por qué no decir las que están viniendo del extranjero, ¿no? O las que estarían por venir del extranjero, ¿no? Entonces, esa es la gran pregunta, ¿no? Al país, pensando en el país, ¿no? Pensando en el conjunto de país, al país le conviene nuevas elecciones generales. ¿Tú qué piensas? O que se vayan todos, ¿no? O que se vayan todos. O que se vayan todos, ¿no? Porque si uno todos. mira a la izquierda, a la derecha, mira, no hay dónde mirar porque todos están involucrados. Entonces, si vamos a apañar como ciudadanos, somos cómplices de todo esto. Porque estamos apañando acá con poner a Vizcarra, y que gente de derecha, gente de la izquierda, gente de los partidos, estaríamos, si bien es cierto, manteniendo el sistema, pero estamos apañando una situación de corrupción que se viene por años. ¿Cuándo vamos a salir adelante? Ese es el problema. El Perú nunca ha tenido un proyecto nacional. ¿Y por qué? Porque justamente se han caído por este tipo de cosas. PPK ha sido funcionario público hace 50 años. Estamos con un funcionario que desde hace 50 años prácticamente es lo mismo. Y lo que yo digo en la universidad, ahora que tú dices esto, lo que yo hablo siempre en la universidad, el Perú no es una empresa. O sea, un empresario está dedicado
a que la empresa tenga utilidades, tenga beneficios, pueda lanzar nuevos productos, pueda hacer innovación tecnológica, etcétera, etcétera. Pero en Chile dicen lo contrario, acaban de reelegir a Piñera. Bueno, pero que Piñera es otro... Es empresario, es similar, socio, está socio. Pero es otra... Piñera ha tenido actividad política. Acuérdate que Piñera ha sido un activista militante de la democracia cristiana en Chile y ha tenido una trayectoria política en Chile, a pesar de ser empresario, ¿no? O sea, él ha combinado su actividad como militante de la democracia cristiana chilena con su actividad lucrativa, ¿no? En este caso, en el caso de Kuczynski, tenemos a un personaje que toda su vida ha sido funcionario público. No ha tenido militancia política, no ha tenido cargo político en ningún partido. Ha sido invitado por organizaciones políticas, que no es el caso de Piñera. Un tecnócrata. Es un tecnócrata puro. Entonces, ese tecnócrata, digamos, y este gabinete que hasta hace poco ha sido modificado, ¿no? Es un gabinete con una visión tecnócrata, apolítica, que no ha podido dar salidas políticas a un gobierno que cada vez ha entrado en crisis cíclicas. Es decir, ¿cuáles han sido estas crisis cíclicas? Han sido las interpelaciones a los ministros de Estado. Han habido varias interpelaciones de ministros de Estado que no las ha sabido manejar políticamente el gobierno de Kuczynski. Y ahí es donde ha venido toda esta sensación de desconfianza y de desgobierno y de ingobernabilidad que existe en el país y que todos los peruanos lamentamos, porque no hay esta situación no es para reírse, Robert. Esta situación es una gravísima crisis que está amenazando a todo el país y que nos preocupa a todos los peruanos, quienes creemos en la patria, quienes creemos que el Perú deben levantarse las banderas democráticas y las banderas de progreso y desarrollo del país. Correcto, Nito. Bueno, hemos conversado largo y tendido. El único tema es el tema que no hay portada que no toque el tema de PPK. Ya estamos prácticamente terminando esta edición. Palabras finales, por favor, Nito. Sí. Ya tenemos el 21 acá, pero ¿qué crees que el próximo año, bueno, no sé, qué le deseas al próximo año al país? Bueno, yo todo depende de lo que vaya a suceder el día jueves. Yo creo que hay que ver cómo se desarrolla la defensa del presidente Kuczynski, que no le avisó mayores éxitos, pero sin embargo podemos atenuar un poco su salida del gobierno, ¿no? Y de Palacio de Gobierno, ¿no? Sin embargo, esta crisis hay que pararla de inmediato, porque va a repercutir gravísimamente no solamente en la economía de los empresarios, sino en el bolsillo de todos los ciudadanos del país. Entonces, hago una invocación al Congreso de la República, a todos los congresistas, para que con toda madurez este jueves puedan pensar no en los apetitos personales, sino en el país, en el futuro de todos los peruanos y en el futuro de toda esa gente que está sumamente preocupada por los destinos del país. Correcto, muchas gracias, Nito. Yo creo que sí, efectivamente, en eso. Yo creo que la salida aquí definitivamente es una renuncia. Yo sí no creo, no debería estar, creo que no debería PPK dejarse vacar. Yo creo que debe renunciar, dejar el mandato conforme al orden constitucional correspondiente y debe formarse, pues sí, un gabinete de ancha base a fin de culminar este periodo presidencial y que unas nuevas elecciones pues nos den en realidad sin los actores que están involucrados en toda esta podredumbre, pues, ¿no? Que nos ha enfrentado, como nos enfrentó los Vladivideos antes, nos enfrenta hoy día Odebrecht. Lamentablemente, y esto es cíclico, cada ciertos años pues nos vemos aquí involucrados y hablamos de lo mismo y no tenemos cuándo acabar. Pero bueno, no sé, si por fin en esta época navideña nos hace el milagro Diosito y tenemos pues algo positivo para el país en este año que viene. Yo, para terminar esta edición, esperando pues que pasemos una feliz Navidad. Dentro de todo, hay un país que está más allá de la preocupación que tiene por el gobierno, está preocupado por su familia, estamos preocupados por qué cosa vamos a hacer nosotros. Tenemos que trabajar como todos los días y no puede ser pues que
problemas de índole político estén afectando nuestra economía o nos vayan a seguir afectando más. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz Navidad. Radio Moderna presentó Siempre con la Verdad con Robert Castro Guerra, un programa de actualidad nacional e internacional con comentarios, entrevistas y debates. Siempre con la Verdad. Nos encontramos la próxima semana.